Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por venir a este curso de Fundamentos de Economía Circular. Sabéis que este es un curso que hemos organizado en la Escuela de Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid dentro del programa de la Cumbre Mundial del Clima, del eje Castellana Verde. Son actividades abiertas a la ciudadanía en general para difundir conocimiento en torno a temas que son relevantes en relación a lo que se está debatiendo hoy en IFEMA y que no sabemos si va a acabar hoy la negociación o se va a tener que alargar hasta mañana porque parece que todavía tienen que hablar algunas cosas. Así que, el curso, como habéis visto seguramente en la página web, va a ser un curso eminentemente práctico. No queremos estar aquí contándoos un montón de teorías, sino simplemente daros unos flashes, unas ideas básicas de los conceptos fundamentales que hay que manejar para entender qué es la economía circular y luego pensamos los profesores que estamos un poco en este grupo de trabajo que es muy importante que lo viváis y que lo experimentéis. Entonces hay luego después un taller práctico donde aquí los que tenéis que trabajar y proponer vais a ser vosotros y vosotras. Así que la idea, el planning es tener en torno a 1 hora de presentaciones. Empezaré yo, que no me he presentado, soy Ruth Carrasco y dentro de aquí de la escuela soy la persona que en el equipo de dirección se encarga de hacer avanzar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Después intervendrá mi compañera María Luisa Martínez Muneta, que pertenece al Departamento de Ingeniería Mecánica y va a hablar más de diseño de productos y de la parte más de diseño, ¿no? de la economía circular. Y finalmente va a intervenir mi compañero Joaquín Martínez, que es que ahora está en clase y por eso estábamos con un poco de duda, y llegará a las 10:30 y él va a hablar más del enfoque químico, ¿no? Él pertenece al Departamento de Ingeniería Química Industrial y del Medio Ambiente y va a hablar un poco del enfoque de cómo se recuperan los materiales, el reciclado, la química verde, etc. Así que creo que aportamos 3 visiones complementarias, porque yo vengo del área de Ingeniería de Organización, más de producción, logística, el propio sistema, María Luisa más de diseño y Joaquín la parte química, que es una de las cosas que nos gusta de esta escuela y es que tenemos esa componente transdisciplinar que nos permite ver el mismo problema desde diferentes perspectivas y diferentes ángulos. Así que, sin enrollarme más, voy un poco ya a la parte más de conceptos generales o más sistémica de la economía circular. Lo que tenemos aquí es nuestro modelo actual de producción y consumo, que responde a un modelo industrial que se empezó a desarrollar después de la Revolución Francesa, ¿no? Año 1800, 1850, la máquina de vapor, y se empieza a constituir un sistema en el que básicamente extraemos materias primas o materiales de la naturaleza, las transformamos en sucesivas operaciones de transformación, manipulación, ensamblado, transporte, distribución, hasta que conseguimos que un consumidor final tenga una necesidad humana satisfecha, de vestido, de alimentación, de calzado, de movilidad, de energía, etc. Esto es lo que llamamos nosotros aquí en ingeniería la cadena de suministro, la supply chain. Si estuviéramos en una facultad de económicas, hablaría más de la cadena de valor o del sistema de valor, ¿no? La idea es que en cada una de estas etapas se va agregando valor al producto hasta que el consumidor recibe el máximo valor porque eso satisface una necesidad. Típicamente, en este sistema, desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, nos hemos centrado mucho en la etapa de consumo, el consumidor. Y esto es la emergencia del marketing, ¿no? También la publicidad, ¿no? Consumimos y eso hay necesidades que son más relevantes de consumir y otras menos, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que estamos ahora mismo en un contexto donde esa sociedad de consumo se encuentra con sus límites, porque en cierta manera tenemos una población mundial que está creciendo de manera muy importante, cada vez hay más personas en el mundo y eso todas las proyecciones estiman que para 2050 seremos más de 9.000 millones de personas en el planeta Tierra, ahora estamos en 7 punto algo y 9 parece que las previsiones se quedan un poquito cortas. Y sobre todo también las economías emergentes, lógicamente las personas que están en esos países está elevándose la clase media y también tienen aspiraciones que quieren satisfacer, ¿no? Entonces, el modelo lineal ya hace tiempo que se estaba revelando que tenía algunos límites, pero cada vez más están puestos de manera cada vez más manifiesta, ¿no? Entonces nos encontramos con cada vez una mayor cantidad de residuos, un mayor uso de materiales y de energía también para transformar esos materiales, y esto nos genera de satisfacer nuestras necesidades, pero también nos genera un problema de salud pública, nos genera una carencia de recursos, una carencia de materiales, conflictos geoestratégicos. Pensad que hay materiales que aseguran, por ejemplo, nuestra transición energética,
los que necesitamos para las baterías o para construir, por ejemplo, ayer que teníamos el curso de renovables, para construir los paneles fotovoltaicos o los aerogeneradores, y son materiales muy necesarios y que ahora mismo los transformamos para luego después desecharlos como residuos, ¿no? En un modelo lineal de usar, fabricar, extraer, fabricar, usar y después tirar, ¿no? Entonces, hay un tema de escasez de materiales, un tema geoestratégico, ¿no? Lo que os decía, esa necesidad de materiales para hacer la transición energética y también la digitalización. Toda la industria de las tecnologías de la información y las comunicaciones están basadas en materiales como las tierras raras, el coltan, etc. Entonces, son materiales limitados que no existen de manera infinita en la superficie terrestre. También hay otro concepto aquí, y es que nosotros en este sistema lineal estamos pensando siempre que, está concebido este sistema en la idea de que los recursos que extraemos de aquí son infinitos. Es una hipótesis que está planteada en este modelo lineal. Entonces, como precisamente pensamos que los recursos que son materia prima son infinitos, después los desechamos aquí como basura, ¿no? como residuos. Pero en realidad, en la naturaleza no existen los residuos. La naturaleza tiene desde millones de años unos ciclos naturales donde lo que son residuos para unos procesos naturales son recursos o alimento para otros, ¿no? Y entonces, la naturaleza en sí tiene un ciclo cerrado, ¿no? Y aquí hay muchísimas implicaciones que algunas veces en conferencias he oído muy profundas, también filosóficas, de cómo retornan los materiales, de cómo nuestra concepción a lo mejor es más lineal, pero en otras culturas la concepción es mucho más de eterno retorno, de todo tiene que volver al origen, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí hay conceptos de diseño que son importantes en el sistema. Lo que está claro es que esta economía lineal, ahora mismo con esa cantidad de materiales transformándose, moviéndose y luego desechándose en el planeta, pues tenemos un problema que tenemos que resolver, ¿no? Entonces, este problema, claro, lógicamente no ha surgido antes de ayer, sino que es una transición, una evolución que va ocurriendo progresivamente en el tiempo, y ya desde hace tiempo la comunidad científica pues viene elaborando enfoques o trabajando en diferentes disciplinas que trataban de estudiar este aspecto, ¿no? Una, por ejemplo, que se comenzó a desarrollar bastante en los años 90, que es de donde yo procedo, ¿no? Académicamente, es la logística inversa, que surge como concepto en los años 90. Simultáneamente, casi en paralelo, surge también en el área más de medio ambiente el concepto de ecología industrial o simbiosis industrial. El paper de Frost y Galopoulos en Scientific American es del año 1989. ¿no? Entonces, esas dos disciplinas se iban convergiendo. Aquí hablábamos más de producción y logística, aquí se está hablando más de ecoparques o de parques industriales, donde los desechos de un producto, de un proceso de fabricación podrían ser materia prima para el siguiente, y fueron dos disciplinas que empezaron a abordar estos temas. Después, en los años 2000, la logística inversa evolucionó hacia las cadenas de suministro o redes de suministro de bucle cerrado, ¿no? Y también apareció, por ejemplo, en escena el concepto de diseño cradle to cradle, de la cuna a la cuna, que es algo que vamos a ver después. También aparecen los enfoques de zero waste. Entonces, son diferentes tendencias que han ido avanzando en los últimos 30 años, en los 90 este área de aquí, en los 2000 este área de aquí, y en la última década, en los 2010 a 2020, se está hablando también mucho del paso de bienes a servicios, lo que llamamos la servitización, o sea, pasar de una economía basada en la posesión de bienes a una economía basada más en el uso de productos. No quiere decir que no haya productos, sino que los productos están diseñados para prestarnos servicios, para satisfacer nuestras necesidades, ¿vale? Y también con el auge de la digitalización, pues tenemos todo su móvil en la mano, que nos permite tener muchas apps y conectar con muchísimos más nodos, y aparece la economía colaborativa también como un enfoque que puede permitir cambios que antes no existían. Y aquí seré muy cauta porque economía colaborativa nosotros somos muy específicos a la hora de identificarla. Al cargo de la economía colaborativa se suben muchas tendencias y no todo es economía colaborativa. No tendré tiempo de contarlo aquí, pero que sepáis que no cualquier cosa es economía colaborativa, ¿vale? Bien, ¿hasta ahora bien? ¿Sí? Vale. Bueno, ¿qué reside detrás de todo esto? El enfoque de sistemas. O sea, una cosa que yo creo que hemos aprendido a lo largo de toda esta semana, en todas las conferencias, actividades que hemos ido viendo en la escuela, es que es fundamental tener una perspectiva sistémica donde seamos capaces de ver la foto grande. Es decir, si nosotros nos centramos únicamente en una parte del sistema que es extraer, fabricar,
usar y luego desechar, nos estamos olvidando de la fase de postconsumo, ¿no? Entonces, ese cierre del bucle es un claro ejemplo del enfoque de sistemas y es algo que se va a estar aplicando constantemente. Yo creo que a futuro seguiremos avanzando en esa idea del enfoque global, la foto completa. Ver las partes del sistema, estudiarlas en profundidad, pero luego ser capaz de establecer interconexiones entre ellas. Eso es fundamental. Bueno, y también, ¿por qué se habla tanto de economía circular? Bueno, pues claro, es que es un tema que se ha puesto muy de moda, ¿no? O sea, lo que os he contado antes es un poco la historia más académica y de repente, en el año 2012, McKinsey, que es una consultora estratégica, supongo que la conoceréis muchos de los que estáis aquí, pues supongo que le encargarán algunos trabajos, descubren el potencial de la economía circular, ¿no? De todos esos enfoques que habían ido desarrollándose previamente, y elaboran este informe con la Fundación Ellen MacArthur, de la que luego hablaremos, que se llamaba Towards a Circular Economy, o sea, hacia una economía circular. Entonces, ponían en ese informe, de manera como muy sintética, condensada, bien presentada, con buenas infografías, etcétera, pues una síntesis del conocimiento existente en torno a estos temas, ¿no? Y luego, en el año 2015, ocurrieron varias cosas. En el año 2015 se firmó el Acuerdo de París. Un poquito más tarde, o sea, un poquito antes, perdón, en septiembre, se habían aprobado los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en diciembre de 2015, la Comisión Europea sacó un plan de acción donde hablaba de Closing the Loop and European Union Action Plan for the Circular Economy. O sea, la Comisión Europea de repente incorporó o se empezó a hablar de cerrar el bucle y hizo un plan de acción de normativa para desarrollar la economía circular dentro de la Unión Europea. Y claro, esto le ha dado un impulso al tema tremendo, ¿no? Y además, las propias empresas, esto es el World Business Council for Sustainable Development, que es una organización empresarial promoviendo el desarrollo sostenible, pues han editado varios casos de estudio y las empresas en general aceptan muy bien este enfoque porque permite no utilizar el enfoque de decrecer, ¿eh? Son dos enfoques probablemente complementarios, pero que son visiones cada una en un punto, ¿no? Probablemente en el punto medio esté la virtud, pero claro, el decrecimiento versus la economía circular, que es una prosperidad regenerativa, pues claro, las empresas siempre van a tirar por no tener que ir al decrecimiento, ¿no? Entonces, es un concepto que ha funcionado bien en el ámbito empresarial y como vamos a ver en la sesión de hoy, yo creo que, pues, que tiene cosas muy positivas y que además pues, puede generar prosperidad y hacer que nuestras vidas pues, sean igual de buenas que ahora o incluso mejores, pero gestionando mejor o sea, no teniendo residuos, porque la clave de la economía circular es que la palabra residuo debería desaparecer de nuestras cabezas. Así que bueno, esto era un poco el marco así como más político, general, de dónde estamos. Y ahora ya un poquito más de teoría, ¿vale? Es fundamental para entender qué es la economía circular, entender algunas palabras y ser capaz de diferenciar entre qué es reutilizar, qué es reciclar, qué es remanufacturar. Ahí hay un montón de R's que yo creo que las voy a escribir en la pizarra, porque me viene muy bien. Lo voy a escribir en inglés, aunque aquí lo he traducido al castellano, porque bueno, pues me parecía que era, siendo la Universidad Pública Española, había que hacerlo así, pero creo que es bueno tener los términos en inglés por si acaso, ¿vale? Hablamos de reuse, reutilizar, que lo tenéis aquí, ¿vale? Y que tiene que ver con... Ay, perdón, algo ha pasado aquí, a ver... No. Uy, la he liado. Vaya. Vale. Ahora sí. Con esta zona de la presentación, ¿vale? Después vamos a ver la recuperación de productos, que son otra serie de opciones, que son la reparación, el reacondicionado, el refabricado, refabricación, canibalización y reciclado, ¿vale? Entonces, esta en realidad es un poco diferente, pero si os fijáis todas las demás, reparar, reacondicionar, refabricar y reciclar empiezan por re, igual que reutilizar, ¿vale? Entonces, siempre se habla de las 7 R's de la economía circular a veces, ¿no? Entonces, bueno, tendríamos reuse y luego repair, refurbish, remanufacturing, la canibalización, que es cannibalization, pero que la vamos a dejar ahí un poco entre paréntesis porque es una etapa intermedia y además, pues como no tiene R delante, pues desde el punto de vista así de coherencia, pero creo que hay que incluirla, nos resulta un poco ahí molesta, ¿no? Y luego está el reciclado, el recycling. Entonces, estas diferentes opciones que tenemos, y luego después tendríamos la gestión de residuos, que está en esta zona. Entonces, si os fijáis, aquí hacia adelante, en azul, tenemos
una foto parecida a la que hemos visto al principio de la clase, ¿no? Partimos de las materias primas y en sucesivas operaciones de transformación llegamos a los consumidores o usuarios finales, ¿no? En este caso hemos establecido varias etapas: fabricar las piezas, ensamblar los módulos, montaje del producto final y luego toda la etapa de distribución, que es la logística, pues, los camiones, el centro logístico, el almacén, la tienda, hasta que llega al usuario final, ¿no? Esto es lo que llamamos la cadena de suministro o la cadena de valor o la red de valor directa hacia adelante, la que hemos tradicionalmente considerado la economía lineal, que es la que tenemos ahora mismo en la cabeza y bajo la premisa en la cual se diseñan casi todos nuestros sistemas industriales hoy en día, ¿no? Entonces, en el año 95, estos autores, que a mí este artículo cuando lo leí me clarificó muchísimo, establecieron la diferencia o las diferentes opciones que había para retornar productos a la cadena de valor, ¿vale? Entonces, una primera sería, lógicamente, la reutilización, que es simplemente volver, o sea, el usuario retorna el producto muy cerca, es decir, dentro de la cadena de valor retorna muy cerca del usuario final. De hecho, no requiere ninguna operación industrial masiva para que ese producto pueda volver a ser utilizado, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, podría ser una devolución comercial. Me he comprado algo, no me gusta, pues lo retorno, ¿vale? Entonces, se le vende a otra persona, perfecto. O puede ser que me haya comprado algo, lo he utilizado, el producto sigue teniendo valor, sigue teniendo una vida útil, ¿vale? Por ejemplo, me he comprado un teléfono móvil, lo he utilizado durante un año, el móvil está en perfecto uso y lo pongo en una plataforma de intercambio y lo vendo por el 20% de lo que me costó, ¿vale? Entonces, eso sería una reutilización en un mercado secundario, una venta de segunda mano. El producto ahí no está al fin de su vida útil, está en lo que llamamos su end of use, final de uso, pero después hay otro segundo uso por otro usuario en un mercado secundario, ¿vale? También, por ejemplo, aquí está todo lo que tiene que ver con envases reutilizables, por ejemplo, porque en realidad, pues bueno, muchos de ellos, simplemente con darles un lavado lógicamente con suficiente calidad, pero rápidamente, o sea, no necesitan operaciones masivas de fabricación, sino simplemente, pues, por ejemplo, pensad en un pallet reutilizable. El pallet lleva carga, se descarga, retorna a base y se vuelve a cargar, no hace falta hacer gran cosa con él. Así que eso es lo que llamamos nosotros reutilizar. Si os dais cuenta, retorna muy cerca de donde el usuario ha hecho el uso del producto. Si no es posible reutilizar el producto directamente porque ya tiene que intervenir alguien más especializado, alguien más técnico, entonces iríamos a las opciones de recuperación de productos. Y aquí es donde distinguimos entre reparar, reacondicionar, refabricar, canibalizar y reciclar. Y básicamente la diferencia entre las 5 opciones tiene que ver en qué punto retornas a la cadena de valor. Si retornas muy cerquita del consumidor final, no es tan cerca como una reutilización, pero te quedas aquí un poquito antes del montaje del producto final, estaríamos hablando de un producto en inglés refurbished y en castellano podría ser reacondicionado o renovado. Es un producto donde no te lo has vuelto a fabricar entero, sino que lo único que has hecho ha sido desensamblar los módulos, chequear que los módulos funcionan. Si hace falta alguna parte del producto, lo actualizas tecnológicamente y lo vuelves a ensamblar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿quién hace mucho esto? La industria ferroviaria. Hace poco fuimos a una visita en Talgo, entonces Talgo, su operación de mantenimiento máxima es lo que ellos llaman la línea cero, que es desensamblar el tren y volverlo a montar, pero no a nivel pieza, lógicamente, sino los módulos. Y si hace falta, pues a lo mejor ha cambiado alguna parte del tren, pues esa parte se pone nueva para que el tren esté en el máximo estándar de avance tecnológico, ¿vale? Por ejemplo, las fotocopiadoras también sufren mucho el reacondicionado. Las fotocopiadoras industriales suelen ser propiedad de la empresa que te vende las fotocopias, te venden las copias, no la máquina. Entonces, lo que hacen es llevarse la máquina y a lo mejor pues, con esa máquina desensamblan los módulos. El módulo de impresión, que es mecánico, funciona, fenomenal. El plástico está estupendo, bueno, esto está un poco rayado, lo cambiamos. Y luego a lo mejor pues, la parte de la botonera, que antes eran botones normales, ahora ya es táctil, pues eso es lo que cambiamos. Entonces, eso sería un producto reacondicionado, que está fabricado en torno a módulos que se vuelven a ensamblar, que se ha chequeado que todos los módulos funcionan y quizás se puedan actualizar. Pero este producto reacondicionado no tiene o no está obligado el fabricante a darte la misma garantía que un producto nuevo. No es un producto as new, ¿vale? Eso es lo que la diferencia del refabricado, el remanufacturing. Porque en el remanufacturing lo que vamos es a nivel pieza. O sea, desensamblamos el producto a nivel pieza y cogemos las piezas y si hace falta las volvemos a tornear para que tengan las tolerancias necesarias, para asegurarnos que el acero cumple con las propiedades mecánicas que necesita, etcétera, etcétera. Un ejemplo de remanufacturing es esto. Es un alternador refabricado, ¿no? Entonces nosotros tenemos el alternador viejo
ha sido a lo mejor utilizado durante pues, 15 años, 20 años, y lo que necesita es, en primer lugar, a lo mejor alguna de estas piezas y vale que volverás a tornear, porque a lo mejor pues, sus métricas tienen que ser muy exactas. Pero claro, no es lo mismo retornear una pieza que ya está fabricada que desde cero mecanizar esto. El gasto energético es muchísimo menor, ¿no? Entonces, eso es un refabricado. O sea, y esta pieza de aquí debería ser, esta pieza refabricada debería ser indistinguible de una pieza nueva. O sea, el producto refabricado debe dar una calidad as new. Es un poco lo que define el refabricado con respecto al reacondicionado. La siguiente opción sería el canibalizado, que es a nivel pieza, pero no todas las piezas, sino solo algunas piezas o algunas partes del producto que sean interesantes. El canibalizado es, por ejemplo, esto se hace mucho en automoción, la gente que le gustan los coches y las motos, se compra a lo mejor un coche de segunda mano para piezas. Y entonces, cuando se le estropea el que les gusta, pues utilizan las piezas del otro coche, pero a lo mejor no utilizan todo el coche completo, sino que solamente algunas piezas que están en muy buen estado. Y el resto del producto se suele llevar a reciclado. Eso es lo que consiste el canibalizado. Y finalmente está el reciclado, que si os dais cuenta, nos vamos desde el usuario, es la opción que está más lejos del usuario final. Es la opción en la que hemos perdido máximo valor, porque volvemos a la materia prima. O sea, el reciclado es llevar los materiales que teníamos aquí en el usuario, los llevamos al origen de la cadena de suministro para ser utilizados como materiales, pero ya pierden su forma. Entonces tenemos que gastar energía en que pierdan su forma para luego volver a darles forma. Entonces es una buena opción porque recuperamos el material, pero está más alejada del consumidor final. Entonces es una opción menos preferible. Se me ha olvidado comentar, por cierto, la reparación, que la he dejado ahí como una pequeña huérfana, y la diferencia de la reparación, como podéis imaginar, es que está a medio camino entre la reutilización y el reacondicionado. Y es un flujo un poquito especial porque no suele ir a la cadena directa, clásica, a la fábrica, sino que suele ir a talleres especiales donde se hace una operación limitada. Es decir, típicamente es cambiar una pieza por otra o arreglar una parte del producto sencilla que necesita ser cambiada, ¿no? Pero no es una operación de la envergadura que tiene el reacondicionado, ¿vale? Entonces, bueno, esto está aquí sintetizado en esta tabla, a ver si llego a ella, y ahí está un poco el nivel de desagregación, ¿no? O sea, la reparación es a nivel producto, una sola pieza en el producto, el reacondicionado es a nivel módulos y hay un potencial de actualización tecnológica, pero el estándar de calidad es más bajo que para productos nuevos. El remanufacturing es a nivel piezas y debemos dar la misma calidad que un producto nuevo. La canibalización es simplemente coger algunas piezas selectas y el resto se reciclaría. Y el reciclado es que el producto pierde su esencia, solamente nos interesa el material en ese producto. Y volvemos a introducirlo en la cadena de valor. Si no somos capaces, antes de decir si no somos capaces de esto, una cosilla, el reciclado. ¿Es reciclado, es recycling o es downcycling? ¿Qué pensáis? ¿Un producto se puede reciclar infinitas veces? ¿El papel reciclado es de igual calidad que el papel nuevo? ¿El plástico reciclado es de igual calidad que el plástico nuevo? La pregunta clave es, ¿el papel nuevo tiene que tener una calidad tan alta? Eso es una buena pregunta. Pero, yo no estoy diciendo, lo que digo es que el consumidor, si a lo mejor quiere un papel para una aplicación muy especial, porque tiene que hacer una buena presentación y tiene que ser un buen producto, seguramente va a tirar de papel nuevo. Otra cosa es cómo luego después hagamos la selección de ese papel, ¿no? ¿Y a qué se debe que los productos reciclados tengan menos calidad o el material reciclado tenga menos calidad que el material virgen? ¿Qué pensáis? A las impurezas. ¿Y las impurezas de dónde vienen? Ángel Luis, ¿por qué hay impurezas en un material reciclado? Pues probablemente porque se ha mezclado ya de por sí con... O sea, el papel está pintado, ¿no? Es la mezcla. O sea, el problema del reciclado, si nosotros fuéramos capaces de hacer una separación perfecta de los materiales, podríamos probablemente en muchos de ellos tener muchas más vueltas de uso. Es decir, si nosotros consiguiéramos que el plástico, luego nos contará Joaquín un montón de opciones, ¿no? Pero si fuéramos capaces de separar PET de todo el PET, la misma calidad, el mismo color, pues podríamos conseguir seguramente un PET de altísima calidad y casi indiferenciable del PET original. El problema es que el PET viene mezclado con PAD y con papel y PET de diferentes calidades y diferentes colores. Entonces, al mezclar muchos colores muy distintos, ¿qué nos sale? Negro. Es lo único que podemos dar. O sea, el plástico reciclado típicamente es de color negro, pero no porque por la mezcla,
de colores, ¿no? Entonces, generalmente, la mayoría de los procesos de reciclado, aun siendo muy importantes, suelen llevarnos a lo que se llama el downcycling. O sea, el producto reciclado pierde valor en cada ciclo de reciclado. Dime, no veo tu nombre desde aquí. Adolfo. A lo mejor me equivoco, pero la pérdida de valor no la alcanzo a ver tanto, por ejemplo, en materiales metálicos, porque, bueno, al fin y al cabo sufren, o sea, se vuelven a fundir y puedes volver a... Sí que es verdad que pueden haber impurezas y tal, pero como que veo más facilidades a la hora de... Son mucho más fáciles. Claro, lógicamente, por ejemplo, el vidrio, el acero, el aluminio, son materiales que reciclan muy bien y con bastante buen... o sea, el material reciclado tiene un rendimiento muy similar al material nuevo, pero no es 100%. Claro, o sea, los materiales metálicos tienen una ventaja y es que son fácilmente separables por imanes o por corrientes de Foucault. Entonces, la física nos ayuda muchísimo porque lo que hacemos es triturarlos y luego pasarlos por un imán y se nos va todo lo que se va con el imán. Por corrientes de Foucault y se va todo lo que tiene que ver con cobre, etc. Entonces, claro, se separan muy bien y entonces, claro, pues conseguimos tener trocitos de material bastante virgen. Y es una buena cosa, pero lo que en general casi siempre perdemos un poquito de valor, ¿vale? O sea, lo que quiero destacar es que la esencia del downcycling es la mezcla, como decía por aquí antes Ángel Luis, ¿no? O sea, cuando tenemos mezcla de materiales, pues perdemos una cierta cantidad de valor. Vale. Sí. ¿No se podría considerar que de la mezcla de materiales se obtienen nuevos materiales que tienen un comportamiento diferente, un uso diferente, pero no tienen por qué considerarse que tienen una calidad inferior? Pero tienen diferentes propiedades. Claro, tendrían diferentes propiedades, pero sería un material nuevo. Bueno, o sea, no digo que no sea imposible. Bueno, luego va a estar Joaquín hablando un poco... O sea, sí, claro. Contento, si lo piensas para el mismo uso, igual sí es peor, pero para otro uso Para diferente, otros igual sí. tiene 100%. Tiene otras Por características supuesto. y es un material distinto. Eso por supuesto, de hecho es lo que se trata de hacer un poco cuando se habla de upcycling. O sea, este downcycling, que es un poco el contexto en el que estamos más bien ahora mismo, es decir, bueno, vamos a intentar pensar en otro uso donde pudiera tener aplicación este material. Pero es cierto que si eso es lo que vamos a ver ahora después, si no está pensado desde el inicio, suele ser muy costoso y muy difícil, ¿vale? Eso es parte de la economía circular. Y luego porque ese nuevo material, dijéramos, no tiene unas propiedades muy previsibles, ¿no? Es muy variable porque va a depender del mix que te llegue cada vez, ¿no? Eso es. Claro, lo que tú decías, que no es lo mismo encontrártelo que intentar conseguirlo. Eso es. O sea, lo que está claro, o sea, un poco la idea clave que quiero transmitir es que la mezcla es un tema, es un issue, como dicen los anglosajones, ¿no? La mezcla es un issue. Ese es un poco el mensaje clave. Vale, bueno, voy a acelerar un poquito porque si no, me voy a comer todo el tiempo. Entonces, si no hemos sido capaces de hacer nada de esto, ni reutilizar en esta parte de aquí, ni hacer ninguna opción de recuperación de productos de las que tenemos aquí, la opción que nos queda es lo que llamamos la gestión de residuos, que es básicamente un problema de salud pública. O sea, quitarnos los residuos porque si no, pues podemos tener enfermedades, etc, etc. Por eso la gestión de residuos suele estar típicamente en casi todas las culturas en manos de las entidades locales. Suele ser un tema de que el ayuntamiento tiene una competencia sobre eso por un tema de salud pública, o sea, no es una cosa así, cualquier cosa, ¿no? Entonces, en gestión de residuos hay varias opciones, y voy a ir sobre esto muy rápido. Por un lado está el vertido sin control, lo que se llama el dumping, que es una cosa que no es tan extraño. Nos puede parecer que aquí en España estamos muy desarrollados y esto ya no ocurre. Aquí tenemos un vertedero al aire libre. Eso es lo que se suele hacer en muchos países cuando no hay vertedero, pues directamente se vierte al mar y por eso tenemos tanto plástico en el mar, ¿no? Es que no me funciona el GIF, ¿vale? Pero ahí lo que tenemos es un camión que lo que hace es que todo lo que tiene aquí hace poink y entonces claro va al río y del río al mar y al océano después. Eso se llama dumping, vertido sin control. Y en España podemos pensar que esto ya no ocurre, pero no sé si os acordáis que hace unos añitos tuvimos ahí un incendio en Seseña y eso que es, aparte de un vertedero ilegal de neumáticos, que además los neumáticos son un producto que está regulado en la legislación española y que tiene un sistema integrado de gestión, en teoría, para ser tratado, ¿no? O sea, que esto sigue ocurriendo, que pensemos que no. Y en países con menos capacidades técnicas que el nuestro, pues todavía más, lógicamente. Si no queremos verter directamente la basura a los mares o a dejarla en la tierra, pues lo que hacemos es excavar un vertedero, lo que llaman los ingleses un landfill, o sea, rellenar la tierra. Esto nuestros compañeros de camino saben muchísimo, se pone un geotextil para proteger el espacio, para que no filtre, recogemos el biogás para que esto no explote, etc. Entonces se va acumulando nuestros residuos ahí de manera
si queréis, ordenada, hasta que esto ya se colmata, y entonces pues luego típicamente se construye un parque y encima se ponen árboles y parece que la cosa queda razonable. Y seguramente dentro de millones de años la naturaleza habrá hecho ese trabajo y ahí debajo habrá, pues yo qué sé, petróleo o grandes minas de minerales, porque la naturaleza no tiene residuos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en Madrid-Río, donde está la escultura de esa mujer con los pelos, pues eso es el antiguo vertedero de Madrid tratado, ¿no? O sea que bueno, pues eso es algo que está ahí. Otra opción es lo que llamamos la Energy Recovery, valorización energética, o también Waste to Energy. Esto, por ejemplo, es una planta de generación de energía a partir de residuos sólidos urbanos, que creo que está en Vizcaya, ¿no? Entonces, básicamente, esto es una central térmica donde el combustible son residuos sólidos urbanos. En Valdemin Gómez tenemos otra también y genera energía eléctrica. Y, por último, está el compostaje, ¿no? Que sería pues, todos aquellos productos que son susceptibles de ser compostados, pues tratar de separarlos y obtener abono a partir de ello. Aquí nuestros compañeros de agrónomos pues, saben un montón, no sé si hay alguien de agrónomos por aquí. ¿No? Sí, pues bueno, vosotros sabéis muchísimo más de todos estos temas que nosotros aquí en Industriales, que nosotros estamos, como vais a ver más, quizás venimos más del área de la tecnosfera, ¿no? Pero también es un área muy importante en la economía circular. Bien, entonces, ¿hay alguna alternativa a lo que tenemos ahora mismo? ¿Una economía lineal parcheada con vertederos o reciclado? ¿Qué pensáis? Sí, por eso hemos venido al curso. Existe la economía circular, ¿vale? Entonces, como os comentaba, este libro es del año 2002, lo escribieron un arquitecto americano y un químico alemán, y se llama Cradle to Cradle, de la cuna a la cuna, ¿no? Entonces, aquí proponían que para evitar la mezcla y para evitar el downcycling es fundamental la etapa de diseño. Es decir, tenemos que diseñar los productos no pensando en un sistema lineal, sino pensando desde el inicio en su cierre del bucle. En qué va a pasar con ese producto cuando termine su vida útil o cuando termine su fin de uso y haya que tratar el producto, ya no lo quiera más el usuario, ¿no? Entonces, ellos distinguían, el principio de diseño que proponen es distinguir entre dos tipos de materiales. Lo que llamamos los materiales técnicos, la tecnosfera, lo que decía por allí, ¿cómo era? Adolfo, ¿no? Adolfo, que dice, claro, los metales reciclan bien, por supuesto. Entonces, estos materiales, los materiales que son limitados, que tenemos pocos, que son fundamentales para asegurar las tecnologías de información y las comunicaciones, la transición energética, la construcción, pues es que prácticamente todo lo que hacemos en ingeniería, prácticamente. Esos materiales, bueno, ingeniería, digamos de construcción, o la más del área industrial, si queréis. Pues todos estos materiales tenemos que evitar a toda costa el downcycling. Tenemos que ser capaces de preservar ese valor, esa riqueza natural que tenemos. Y sin embargo, luego tenemos otra serie de materiales, que serían los nutrientes biológicos, que pertenecen a la biosfera y que son todos aquellos que la naturaleza, de manera sencilla, es capaz de regenerarlos. Todo lo que tiene que ver con procesos de compostaje, de biodegradación, producción de biogás, etcétera, etcétera. Entonces, si desde el momento del diseño somos capaces de diseñar un producto que separa la tecnosfera de la biosfera, y estamos pensando en los ciclos de retorno de ambos productos, pues posiblemente conseguiremos mejorar a la hora de separar los productos y preservar mucho mejor los materiales. No solamente los metales, sino también otros materiales que son muy necesarios. Esa es un poco la idea que se proponía aquí. Entonces, bueno, pues la economía circular acabó apareciendo después de este libro y de todos esos enfoques que os he ido contando como un marco integrador, ¿no? Este fue el primer marco conceptual que apareció, que es un estudio de McKinsey, donde, si os fijáis, separan entre la biosfera por aquí en verde, la tecnosfera en azul, y aquí en vertical, ¿qué tenemos? La fabricación de piezas, luego se fabrica el producto, luego le damos servicio, luego lo entregamos al consumidor, y aquí tenemos ciclos de retorno. ¿Nos recuerda un poquito al primer marco conceptual que yo os he puesto en horizontal? O sea, lo que está haciendo es poner lo que acabamos de ver en este lado de aquí. O sea, la tecnosfera se maneja con esos ciclos de retornos que hemos visto al principio. Y luego la tecnosfera se acompaña de la biosfera, que es todo este área de aquí, con todos esos procesos que os he comentado, que controlan mucho más desde la ingeniería agronómica, pues de los ciclos naturales, ¿no? de la propia naturaleza, ¿no? El biogás, el compostaje, etcétera, etcétera. Y esto es lo que llamamos, que después ya se puso en la Fundación Ellen MacArthur, hizo esta, digamos, infografía pues mucho más bonita, es lo que llamamos la mariposa de la economía circular. Y tiene dos alas, el ala azul, la tecnosfera, el ala verde, la biosfera, y cuanto más cerquita estemos de esta zona de las alas,
mejor porque somos capaces de capturar más valor y necesitamos menos energía y además para obtener ese producto y además preservamos más valor en el material, necesitamos menos materiales vírgenes para poder fabricarlo. Así que bueno, esto es un poco digamos el marco que se desarrolló hasta el año, si queréis, 2010, y entonces en 2012 aparecen estas infografías, y ahora cómo hemos ido avanzando en los últimos 8 o 10 años. Bueno, pues aparte de considerar que tenemos que diseñar productos con ese principio, cada vez está más claro que no solamente es el diseño del producto, sino que es también el modelo de negocio que acompaña a ese producto. Y ahí es donde entra en juego todos los temas de digitalización, de economía colaborativa, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Las empresas, ¿qué incentivo tendrían para diseñar productos que respondan a la economía circular? Seguramente un gran incentivo es si las empresas siguen siendo propietarias de esos productos, porque si su modelo de negocio está basado en vender muchas unidades de poco valor que rápidamente se degradan, que es lo que normalmente tenemos ahora mismo, por ejemplo, pensad en este ejemplo de aquí, es como muy claro, ¿no? Si nos venden muchas fotocopiadoras pequeñitas para que cada uno tengamos una fotocopiadora y la renovemos cada 2 años, pues aquí no hay mucho incentivo a que el diseño de este producto cambie, ¿vale? Ahora bien, si la empresa o la organización sigue siendo propietaria de esta impresora y nosotros en realidad como usuarios queremos tener una impresora, o lo que quiero es, cada vez que necesite imprimir algo, poder acceder a un servicio que me dé la impresión de una manera rápida, sencilla, accesible y a un precio razonable. Pues en este modelo de negocio es mucho más sencillo asegurar que la empresa va a reparar, va a reacondicionar, va a refabricar, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, todo esto es lo que se llama la economía basada en la función, que también no es una cosa que haya nacido ahora. En ingeniería de organización hablábamos hace años de los Product Service Systems, los PSS, luego apareció esta teoría de la Function Based Economy y ahora estamos hablando mucho de servitización, ¿no? Transformar el modelo de negocio de vender productos a vender servicios. Pero que quede muy claro que vender servicios no quiere decir que desaparezca el sector industrial, porque para prestar esos servicios hay que fabricar los productos. Lo que ocurre es que cambia la propiedad de esos productos. Y luego también en los temas de colaboración, pues hombre, hay muchas cosas también que hablar, porque muchas veces la economía colaborativa, cuando está basada en compartir activos que están infrautilizados, por ejemplo, yo voy a hacer un viaje a, pues yo qué sé, a Bilbao y digo, oye, pues voy a ofrecer 4 plazas en mi coche. Pues ¿por qué no? De esa manera, en vez de viajar uno, viajan 5, se reducen costes y no estoy generando otro coche más en circulación. Otra cosa es que yo profesionalmente me dedico a llevar gente de Madrid a Bilbao, eso es otra historia. Pero compartir activos que están infrautilizados es algo que también es parte de estos enfoques. Y luego otra cosa que también quería comentaros es que las propias empresas tienen que ir incorporando el enfoque circular, que es algo que veréis después, en el diseño de sus modelos de negocio. O sea, es decir, tienen que ir pensando en cómo recuperar activos que ponen en el mercado, traerlos de nuevo dentro para que esos materiales que ellos tienen luego que comprar vírgenes, pues puedan retornar con una calidad suficiente. Entonces, claro, ahí hay que ver qué incentivos se establecen a la recuperación del producto. Hay mucho debate. Y aquí en el proyecto que estamos realizando en la escuela, que se denomina Circulariza Tetsi, es el debate que tenemos ahora mismo. O sea, qué incentivos debemos dar para que el material retorne y lo podamos capturar. O sea, que es un debate también muy interesante. Y con esto creo que termino. Muchas gracias, me he pasado un montón, pero bueno, espero que haya sido interesante.